Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Siempre es una alegría y una gran satisfacción esta Feria del Libro de Bogotá que nos une con los lectores y con las lectoras. Y qué mejor encuentro para comenzar la celebración de toda la programación de Planeta que el lanzamiento de la nueva novela de Mario Mendoza, Vírgenes y Toxicómanos. Por favor, Bogotá, un aplauso para Mario Mendoza. Bueno, no saben lo que yo les agradezco, su presencia hoy aquí. Me enviaron unas fotografías desde temprano diciendo aquí está la fila y yo dije, pero a esa hora no puede ser, lloviendo. Entonces yo dije, no, esa es la fila de Enrique Burbury. Seguro que es por el cantante de rock y me dijeron, no, es la suya, Mendoza. Y estoy muy sorprendido, entonces no saben lo que yo les agradezco, su fidelidad, les agradezco mucho que siempre tenemos esta cita anual para refrendar un vínculo que es el vínculo de la lectura como un movimiento de resistencia civil, ¿no? Es un mundo que se deshace, que se va cayendo a pedazos y nosotros somos un movimiento minoritario, pero como decía la propaganda de la HJCK, ¿no? Una inmensa minoría, es decir, somos minoría, pero una minoría muy significativa y una minoría puede ser mucha gente y yo creo que eso en el momento en el que estamos y por la época que estamos cruzando, creo que esto es muy, muy importante y yo lo considero un movimiento político también alrededor de la lectura. Entonces, muchas gracias con un día como el de hoy, creo que vale todavía más. Muchas gracias a Filbo, a los organizadores, muchas gracias a mi editorial, como siempre, Editorial Planeta, que está poniendo prácticamente todo de sí para que los eventos y las firmas salgan lo mejor posible. Hoy agradezco mucho a Bayardo Henao, que es el director de Planeta, que está en la primera fila, y hoy tenemos el orgullo y el placer de tener al director de América Latina, José Calafel, que está acá, y yo le agradezco mucho entre todos los eventos, autores, España es el país invitado, y que él se tome el trabajo de venir a este evento, yo se lo agradezco mucho, muchas gracias. Mil gracias también a mi editor, que es mi compañero y es la persona con la que yo voy elaborando los libros, que es Andrés Grillo, alias Yogananda, que está citado en la novela en algún momento por ahí, por una frase que me manda justo cuando yo estoy elaborando el final del libro. Y por supuesto, mi equipo con los que hemos hecho cine están en la primera fila también Rodrigo Guerrero y la gente de AG Studios. Yo les agradezco mucho que hayan venido, ¿no? Y hay actores y hay productores y está gente que luego van a ver ustedes o ya vieron en las dos películas de Los Iniciados y que más adelante espero que también nos vean en producciones posteriores. Muchas gracias a todos ellos y gracias a ustedes por estar acá. Mil gracias. Bueno, ahí están entrando los últimos, arranquemos. Voy a mostrarles como siempre lo que sería el escritorio del escritor, valga la redundancia, como la mesa de trabajo del escritor. ¿Qué es lo que yo tengo en la mesa de trabajo cuando estoy escribiendo Vírgenes y Toxicómanos? Lo primero de lo que quiero hablarles hoy es, cuando yo estoy empezando a trabajar la novela, aparece en Netflix de repente un documental que se llama Crip Camp. Crip Camp está patrocinado por Michelle Obama y es un documental que habla sobre el movimiento de los discapacitados en Estados Unidos durante la década del 60.
confieso mi ignorancia total, hasta ese documental yo no tenía ni idea que el movimiento de la discapacidad había sido un movimiento políticamente tan interesante en Estados Unidos. Por supuesto que uno conoce, si me apagas el flash, gracias. Tenemos un movimiento contestatario en los 60 por los derechos civiles y constitucionales, sobre todo el movimiento de Martin Luther King, el movimiento de los derechos de la gente afro. Tenemos a Angela Davis, ¿verdad? Tenemos a una cantidad de representantes, muchos de ellos, casi todos, murieron asesinados, pero yo no sabía que el movimiento más poderoso de todos era el movimiento de los discapacitados. Cuando uno está discapacitado, uno entiende la relevancia de algo tan simple como una rampa. Por ejemplo, yo hasta después de pandemia, que sufrí 2 accidentes y que quedé prácticamente inmovilizado, me tocó llamar enfermeras y estuve durante muchos meses sin poderme amarrar los zapatos y tenía que ir a hacer mercado o a hacer una vuelta al banco. Empecé a fijarme en la rampa, que los andenes tengan la rampa, que yo pueda subir, que yo pueda cruzar, que si estoy en una silla de ruedas pueda elevar mi silla de ruedas e ingresar. Y no, es increíble, pero no aparecen y uno queda atrapado y no puede subir, no puede ingresar, no puede comprar, no puede hacer nada. Este movimiento de los discapacitados estuvo en torno a un campamento de verano. En ese campamento de verano, unos hippies de los años 60 decidieron abrir el campamento y recibir a una cantidad de chicos en sillas de ruedas, en muletas, con derrames cerebrales, todos completamente destruidos, y decirles: tranquilos, vamos a pasar un verano increíble, vamos a practicar deportes, vamos a leer, vamos a hablar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ese campamento se fue convirtiendo poco a poco, lentamente, en el eje central del movimiento de la resistencia frente a ciertas cláusulas que estaban dentro de la Constitución, ciertas enmiendas que era muy importante cambiar. Entonces, yo la verdad no tenía ni idea, vi el documental y me pareció sorprendente, yo se los recomiendo mucho, y hubo algo que para mí fue importante viendo ese documental: entender la mecánica del deseo de una persona discapacitada, ¿verdad? Entender, ahí hay una mujer maravillosa que está con un derrame cerebral y que se encuentra prácticamente inválida, y ella habla sobre un amante que tuvo y sobre algo que le sucedió con el amante, y dice: en la clínica cuando me ingresaron creían que yo no era capaz de tener relaciones sexuales, que por ser una persona con un derrame y que casi no podía hablar, nadie me iba a desear. Y ese mecanismo del deseo fue para mí lo más sorprendente. ¿Qué significa ser virgen? En el caso de la masculinidad, por ejemplo, ¿verdad? Porque la virginidad siempre la pensamos en términos femeninos. Claro, por las vírgenes de la cristiandad, etcétera, uno esa palabra la tiene relacionada siempre en femenino. Pero en este caso había chicos, hombres vírgenes, para los cuales eso significaba un peso muy grande. Entonces fui entendiendo que mis personajes hombres vírgenes también tenían ese miedo y ese pánico a entrar al lecho, a la cama. Los amantes, las caricias, todo eso desde la discapacidad es terrible. Solamente para nosotros ya ir a desnudarnos en una habitación es extraño y es difícil y no siempre es fácil. Imagínense si tengo el cuerpo lacerado, mutilado, si mi cuerpo no es nada del otro mundo, si soy un poco monstruoso. Imagínense lo que significa quitarme la blusa, quitarme la camiseta, ir desnudo al lecho. Es una aventura que da miedo. Entonces yo fui entendiendo esas dinámicas en la medida en que fui analizando este documental. Y hay otra cosa que me sorprendió mucho. En algún momento, cuando ellos se toman un edificio, ellos fueron un movimiento sumamente poderoso, de repente el FBI cortó los suministros, cortó la luz, cortó el agua, cortó todo. Y aparecieron unos tipos y llegaron con respaldo, con sándwiches, con todo, a decirles: aquí estamos. Y ellos dicen: pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes de dónde vienen? Y dicen: nada, somos los Black Panthers, ¿no?
las panteras negras, el movimiento más fuerte que tenía el movimiento afro-norteamericano eran ellos, y ellos dijeron, pero ustedes no son discapacitados, ¿ustedes qué están haciendo acá? Y dicen, no, es que es una lucha de todos. Si el FBI los vence a ustedes, nos vence también a nosotros. Aquí estamos, ¿en qué podemos colaborar? Eso para mí fue muy sorprendente, que los Black Panthers estuvieran relacionados con el movimiento de los discapacitados en Estados Unidos. Fue algo que me sorprendió mucho y me mostró el lado político de la lucha que tenían mis personajes. No, yo creo que Matías y Martín tienen muchas cosas que de alguna manera vienen o están influenciados por este documental. Voy a pasarles el tráiler, si les parece bien. Sonido, porque además es una canción maravillosa, es una canción que se llama Freedom, es con la que se abre Woodstock. Yo no sé si se acuerdan de esa canción en Woodstock, que es Richie Havens, es un cantante increíble. Tenía los dos personajes listos, tenía la historia, tenía el esquema, y de repente se trataba de ingresar. Estos personajes van a ir ingresando lentamente, poco a poco, en una realidad alterna, ¿verdad? La historia es la historia de ellos dos, de cómo logran ir pasando de una realidad a otra, cómo lo logran. Cómo se da ese viaje al otro lado, cómo se abre la realidad, porque la realidad está agujereada, la realidad tiene intersticios y se trata de encontrar esos agujeros para pasar al otro lado. ¿Cómo? Entonces ahí empecé a revisar todas mis notas y de pronto me tropecé en la novela de Morgan Robertson. Esta es una novela increíble que él publica en 1898 y este tipo publica una novela en donde un transatlántico que se llama Titán, imagínense esto tan increíble, que es el gran digamos, orgullo de la naviera de ese momento, un barco que es insumergible, un barco que va a cruzar el Atlántico y va a dar una lección de modernidad, y la novela es la historia de cómo ese barco naufraga, de cómo ese barco que está dividido en 3 secciones, una sección para trabajadores más humildes, una clase media y una clase muy lujosa en donde hay todo tipo de camareros, de comidas y de sitios muy distinguidos. De todos modos, todo ese viaje va a ser un viaje hacia el abismo porque el barco va a chocar contra un iceberg y el barco se va a hundir. Pero lo que es increíble es que en la novela de 1898 el calaje de la embarcación es idéntico al calaje que va a tener más adelante, 14 años después, un barco que va a ser muy famoso que se llama casi igual, que es el Titanic. Entonces, ¿cómo es posible que coincida el número de camarotes? ¿Cómo es posible que el calaje, la longitud, toda la amplitud del barco, la segmentación, y ese barco dentro de la novela tiene un inconveniente? El inconveniente es que no tiene suficientes botes de rescate en el caso de una emergencia, que fue lo que pasó exactamente en el hundimiento del Titanic. ¿Cómo es? ¿Todo eso es coincidencia? Todos esos datos uno dice, no, es una coincidencia. El nombre es una coincidencia, el calaje del barco es una coincidencia, todo es una coincidencia. No, evidentemente que no. Evidentemente que hay huecos, intersticios, viajes espaciotemporales en donde el tiempo y el espacio parecen dilatarse, parecen abrirse, expandirse, y uno empieza a ver extrañas correspondencias y uno dice, no puede ser. Este tipo se anticipó de alguna manera, llegó antes de algún modo. Entonces, siguiendo con eso, me tropecé con este pintor, Victor Brauner. Victor Brauner es muy famoso, fue uno de los grandes pintores del movimiento surrealista. Y Brauner pinta este retrato en 1931, el que está a mano derecha, y se pinta con un ojo vaciado, se pinta tuerto, sangrante, y todo el mundo le pregunta, incluido Breton, que es el gran padre del movimiento surrealista, le dice, pero ¿esto qué es? ¿Por qué pintaste ese retrato? Y Brauner no sabe qué responder. Dice, no tengo ni idea, no sé. 7 años después, en 1938, está en una reunión, hay 2 escritores que están agarrados, 2 pintores que están agarrados entre ellos, están discutiendo y uno de ellos le arroja un vaso y
Brauner está en la mitad y el vaso le pega en el ojo y él pierde exactamente el mismo ojo y le sucede exactamente lo mismo y queda idéntico que el retrato que había pintado 7 años atrás. ¿Por qué? ¿Cómo? Este fue uno de los casos que más estudió el movimiento surrealista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se anticipa uno? Si el cerebro tiene una función para ir hacia atrás, que es la memoria, ¿tendrá una función para ir hacia adelante? No. Breton se pregunta incluso y dice, los animales tienen esa función. Los animales son los primeros que escapan cuando viene una gran catástrofe. Son los primeros que intuyen. ¿Cómo lo saben? Su cerebro se anticipa a la catástrofe. La gente que tiene perros o la gente que tiene gatos sabe perfectamente que ellos tienen unos grados de sensibilidad distintos, ¿no? Y en el caso de un terremoto, en el caso de un tsunami, ellos son los primeros que empiezan a ponerse nerviosos y uno sabe que algo va a pasar por los animales. Entonces, ¿será que hemos perdido las facultades de anticiparnos? ¿Será que en la medida en que vamos avanzando nos vamos atrofiando? Y aquí entré a un autor, Terence McKenna, que fue para mí muy importante. En la última página ustedes se van a tropezar unos agradecimientos a 2 personas que están hoy sentados acá, Alejo Converse y Felipe Useche, que fueron las 2 personas que me ayudaron mucho en los seminarios de investigación y con ellos estudiamos, lo recordarán muchachos perfectamente, gastamos varias sesiones estudiando a Terence McKenna. Terence McKenna es un etnobotánico de la Universidad de California y Terence McKenna, su teoría es que ¿qué fue lo que le pasó al Homo sapiens? ¿Qué fue lo que le sucedió al sapiens en la mitad de África? Porque el sapiens en la mitad de África hace una incursión primero hacia el norte para tomarse los territorios de Europa. Pero el problema es que en Europa están los neandertales. Los neandertales, les he dicho antes en una charla anterior, son tipos de 2 metros, gigantes, enormes, son unas moles, unas paredes que son imposibles de ser derrotadas. Y el sapiens tiene que replegarse, tiene que volver y echar para atrás y no puede, no la logra. Los masacran y los neandertales se quedan bien posicionados en su lugar. Y nosotros nos quedamos entre 25.000 y 30.000 años de nuevo en África, el sapiens volvió a quedarse ahí, pero algo pasó, a eso se llama el salto cuántico. ¿Qué pasó en nuestros cerebros? Ni idea. No se sabe qué fue lo que sucedió, pero algo sucedió. Y en la mente del sapiens empezamos a conectar de una manera que nunca lo habíamos hecho. Los neandertales tenían unas conexiones neuronales que les permitían nombrar el universo conocido por los sentidos. La montaña, el árbol, ellos señalaban y tenían un lenguaje primitivo, pero ya lo tenían. Pero el sapiens de repente empieza a nombrar lo invisible, lo impalpable, lo inaudible. El lenguaje empieza a conectar y a nombrar cosas que nosotros no vemos, no palpamos, no escuchamos. ¿Cómo? ¿Cómo nuestro lenguaje llegó ahí? No sabemos, no tenemos ni idea. Pero lo cierto es que 25.000 años después, cuando volvimos a subir y volvimos a enfrentarnos a los neandertales, ya teníamos chamanes, ya teníamos una gente tocando tambor, ya teníamos aedos, rapsodas, juglares, ya teníamos gente en la primera línea danzando, tocando tambores y diciendo el espíritu jaguar está con nosotros, el espíritu jaguar está con nosotros, el espíritu jaguar toda la noche danzando. Y yo me imagino la cara de los neandertales mirando y diciendo ¿qué es lo que están haciendo estos tipos alrededor del fuego? ¿Verdad? Pero ya nosotros teníamos lo invisible, traíamos la fuerza de la poesía, la religión, teníamos un lenguaje que cruzaba la invisibilidad. ¿Cómo? ¿Cómo logramos eso? No sabemos. Lo cierto es que los hicimos pedazos, los hicimos polvo. Eran tipos más grandes y sin embargo nuestra fuerza estaba en nuestra mente, en nuestro cerebro, en el lenguaje, en los vocablos que teníamos. Ahí estaba nuestra fuerza. Y ojo, los destruimos a todos. Destruimos al Homo floresiensis, destruimos a los demás Australopithecus. Todos los homínidos, los primos hermanos nuestros, los masacramos a todos en todo el planeta. Y el sapiens se tomó el globo entero. ¿Cómo? Por el lenguaje.
El lenguaje fue nuestra fuerza. Terence McKenna es un etnobotánico que se fue al Putumayo, él es de la Universidad de California, y se metió en el Putumayo colombiano, en la chorrera, hacia el Amazonas, y ahí empezó a probar plantas, y entre ellas probó sobre todo los hongos alucinógenos, la psilocibina. Y ahí se dio cuenta que esa era una gran hipótesis, la hipótesis de que el sapiens en el centro de África probó algo, y eso que probó le generó unas sinapsis, unas conexiones neuronales que no tenía, y esas conexiones neuronales lo condujeron a un nuevo lenguaje y a una nueva percepción, lo condujeron a una imaginación desbordante, y esa es su fuerza, ese fue su poder. Él luego regresaría a California y daría conferencias, y yo creo que fue uno de los grandes exploradores de los alucinógenos y su relación con la neurofisiología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? A esa teoría incluso se llama la teoría del mono dopado, ¿no? Y nosotros tuvimos que estudiar otras cosas, una relación con el I Ching, ¿se acuerdan? Que eran cosas complejísimas, y nosotros dijimos, bueno, nos podríamos quedar un año estudiando Terence McKenna, pero logramos entender bien qué era lo que estaba diciendo McKenna. En mi novela, los dos muchachos van a ir explorando, pero si ustedes se dan cuenta, de un capítulo a otro, sus conexiones neuronales van cambiando. O sea, yo hice un esquema en una cartelera y yo iba anotando los cambios neuronales. ¿Qué era lo que ellos iban aprendiendo? Cómo su percepción iba cambiando en la medida en que íbamos avanzando. Hay un documental de Werner Herzog, un gran director de cine y documentalista, que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. La Cueva de los Sueños Olvidados es sobre la cueva de Chauvet, ¿no? Que son unas pinturas primitivas, prehistóricas, y ahí hay un momento en el que un antropólogo da con la clave y dice: los hombres que pintaron esto no eran como nosotros. Los hombres que pintaron esto tenían por lo menos 2 palabras, 2 percepciones que los hacían muy distintos. Una de esas es la fluidez y el otro concepto es la permeabilidad. ¿Qué significa fluidez y permeabilidad? Significa que todos nosotros tenemos una división entre las cosas, los objetos y yo. Entonces, yo tengo esta mesa, el computador, veo a un público, tengo un salón, unas paredes, y eso no tiene nada que ver conmigo. Yo soy yo y la otra gente es la otra gente, y los objetos son los objetos. Los primitivos no funcionan de ese modo. Los primitivos están interconectados, sienten que las paredes los observan, sienten de repente cuando se tropiezan con el animal, por ejemplo, sienten que el animal y él ingresan en una zona de proximidad. Entonces están interconectados con los lobos, están conectados con el jaguar, están conectados con los pájaros, están conectados con los árboles, y hay zonas de proximidad entre la naturaleza y ellos. El hombre primitivo está conectado. Lo que uno está viendo ahí, los dibujos de la cueva de Chauvet, como los de la cueva de Altamira, son hombres que están conectados y que no tienen un yo. No hay un yo como lo entendemos nosotros, no hay una identidad, hay una permeabilidad y una fluidez. Entonces los animales y las plantas hablan, los objetos dicen, señalan cosas, nos indican cuál es el camino. Cuando estamos perdidos en la mitad del bosque, de repente aparecen mensajes que son enviados por las plantas o por los animales. Y yo sé cómo salir gracias a esos mensajes que recibí. Nosotros hemos perdido eso. Entonces, la pregunta que yo me tengo que ir haciendo en la medida en que voy avanzando en Vírgenes y Toxicómanos es que los hombres modernos estamos atrofiados. Nosotros creemos en la línea del progreso. Eso es una línea falsa, es la línea del progreso decimonónico. Los del siglo XIX creyeron que porque tenían carros, trenes y luego tenían aviones, significaba que nosotros progresábamos. No, no progresamos. Quizás es lo contrario, quizás es al revés. Quizás estar en los celulares completamente hipnotizados, atrapados, significa que vamos perdiendo facultades. Cada vez estamos más estupidizados.
cada vez somos más lerdos, más bobos, cada vez somos más junkies, ¿verdad? Somos adictos a unas pantallas de las que no nos podemos desprender. Entonces, ¿cómo podemos conectar con la naturaleza después? No podemos. Cuando llegamos al Amazonas, pues prende uno su aparato y sigue uno pegado a la pantalla, pues uno ¿qué va a ver? Nada. Su experiencia va a ser infinitesimal. Y hoy en día son seres mutilados. Somos seres que estamos ya perdiendo los antiguos poderes, y por eso me encantaría que escucharan a este antropólogo explicar esos dos conceptos en este breve minuto. Otro seminario que abrimos con Pipe y con Alejo fue el seminario de Jacobo Grinberg. En ese momento acababa de salir el documental de Netflix, ¿verdad? Y nosotros empezamos a estudiar la teoría sintérgica. Yo ya tenía a Grinberg reseñado desde atrás, por ahí en alguno de mis libros anteriores aparece Grinberg ya, y yo ya lo tenía ahí, pero no lo había estudiado con juicio. Entonces nos sentamos a estudiar la teoría sintérgica. Grinberg fue un neurofisiólogo, un psicólogo que estuvo muy pegado a la neurofisiología y que intentó conectar el mundo del chamanismo en México con el mundo de la ciencia. Intentó conectar ambos a través de una curandera mexicana que se llamaba Pachita. Pachita era una mujer que sanaba de una manera muy extraña, como los médicos filipinos, ¿no? Tenía un vidrio cualquiera, un pedazo de una botella, y de pronto rajaba al paciente sin anestesia, sin desinfectar, sin nada. Y Grinberg estuvo durante muchas de las sesiones y las cirugías con ella, y él dijo: ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podría yo explicar lo que estoy viendo racionalmente? Y se da cuenta que no puede, que no le puede explicar a la ciencia y a sus colegas científicos lo que está observando, y que no sabe cómo decirles a ellos qué es lo que sucede ahí, por qué no se infecta la herida, por qué la persona no se muere, por qué no siente si no tiene anestesia. No sabe cómo explicar, y él estuvo en muchas de las cirugías de ella. Y finalmente empezó a explorar, fue el rector de un instituto muy importante pegado a la UNAM en México, y lentamente, poco a poco, la teoría sintérgica empieza a surgir. La teoría sintérgica significa, obviamente voy a intentar un reduccionismo vulgar porque es una conferencia y no hay mucho tiempo, es mucho más complejo, pero si lo intento explicar brevemente sería que nosotros tenemos un prejuicio, y es el prejuicio de que hay una realidad real, de que aquí hay una realidad real. Y yo, Mario Mendoza, percibo esa realidad, y cada uno de ustedes la percibe de manera distinta. Entonces hay distintas versiones de esa realidad real. No, eso no funciona así. No hay realidad real. No existe la realidad real. No hay una realidad per se, en sí misma, y que todos nosotros la interpretemos. No, eso no funciona de ese modo. Funciona en que el cerebro crea una red neuronal energética que crea lo real. Lo que nosotros entendemos aquí por realidad, que estamos en Filbo, que es un sábado, que estamos acá reunidos en torno a un libro, es una realidad que hemos construido todos de común acuerdo en nuestros cerebros, pero esa realidad no existe. No hay Filbo, no hay reunión. Ustedes no están acá y yo tampoco. Sí, es falso. Eso no es así. Es que nos hemos puesto de acuerdo. Es que nuestros cerebros están creando una realidad, y estamos creando una realidad entre todos. La realidad es una creación neuronal. ¿Sí entienden? Entonces, cada uno de ustedes crea lo real. En la medida en que van avanzando, y fíjense que uno sí sospecha esto a lo largo de la vida, uno sí se va dando cuenta que algo pasa. Uno dice todo el tiempo: pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la realidad? ¿Qué es lo que me sucede? Lo que me sucede es que yo gesto lo real, que yo creo la realidad, que está dentro de mí. Hay una profunda relación entre lo que está dentro y lo que está afuera. De hecho, me voy tropezando afuera lo que tengo adentro. Claro, en el psicoanálisis Freud diría profecías de autocumplimiento, ¿verdad? Todo eso que uno dijo de niño, todo eso que le enseñaron, todo eso que uno carga, todo eso uno lo va representando y lo va reproduciendo a lo largo de la vida. Y hay un momento en el que uno se sienta y uno dice: pero ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué
¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? Yo lo fui gestando, yo lo fui realizando poco a poco lentamente, ¿verdad? Entonces, la teoría sintérgica es que la realidad que produce Pachita, la produce Pachita y su red neuronal es tan fuerte que crea conexiones con los cerebros que están alrededor para entender la cirugía y para entender por qué luego pasa la mano, cierra y no tiene que cauterizar y no tiene que cicatrizar y no tiene nada, queda ahí la herida. Ella gesta lo real. Entonces, miren que esto es maravilloso porque significa que entre los hombres antiguos primitivos y nosotros somos mendigos de lo real, pordioseros de lo real. Somos una miseria realmente. O sea, nuestra realidad es de una pobreza que da pena, que da vergüenza, ¿verdad? Los artistas son quizás los que más intentan por todos los medios multiplicar lo real, ¿verdad? Nosotros que estamos en el mundo de la creación, uno de nuestros conflictos es que la realidad la queremos de otro modo y chocamos una y otra vez y otra vez. Y hay un choque permanente que nos produce angustia, que nos produce desesperación, depresión, de todo. Solo nos sentimos bien en la creación. ¿Por qué? Claro, porque estamos creando realidad. Porque a eso hemos venido, como un chamán, exactamente igual. No hay ninguna relación, no hay ninguna diferencia, entre un guionista o entre un director o entre un novelista y un chamán. Se hace lo mismo, se genera realidad. Entonces, ¿qué es una novela? Fíjense bien, una novela es algo que yo voy gestando en la escritura y que de repente ingresa al cerebro de ustedes. Entra, penetra y yo me comunico cerebralmente. A eso se llama neuroestética, la manera como una obra de arte modifica cerebros. Y una película, cuando hemos hecho cine, ¿qué es lo que hemos intentado nosotros? Modificar al espectador. Que el espectador vea a los iniciados y diga, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué Frank tal cosa? ¿Verdad? En los cuartos de escritura las discusiones son tremendas por eso, porque nosotros estamos todos intentando que esa realidad que esté ahí de verdad golpee, fisure al espectador, lo modifique. Miren, no sé si ya vieron el documental de Netflix. Claro, Greenberg se desaparece el 8 de diciembre de 1994 y no hay rastro del tipo, por ningún lado. Hay cámaras ya, miran el aeropuerto para ver si de verdad tomó un vuelo, él tenía que ir a Nepal, entonces van y miran a ver si salió para Nepal y no hay su carro en las autopistas, tampoco aparece por ninguna parte. Bueno, al día de hoy no tenemos ni idea de dónde está Greenberg. ¿Y Greenberg qué estaba estudiando? Estaba estudiando eso. Entonces, ¿es una casualidad que haya desaparecido? No, seguro que no. Seguro que hay intersticios, volvemos a lo mismo, hay rutas, hay caminos que conducen al otro lado de lo real. ¿No? Nosotros discutíamos en el seminario, cada uno tenía su hipótesis y de todo, pero sí, puede que los norteamericanos lo hayan secuestrado y se lo hayan llevado porque es un tipo que vale millones para lo que son las investigaciones de la milicia, ¿no? Pero también es posible que Greenberg en efecto haya encontrado el otro lado y sencillamente se haya ido. Un artista que yo creo que tiene muy claro esto es Alan Moore, ¿no? Nosotros vimos a Alan Moore también y lo revisé muchas veces y a mí me interesa que Moore, ¿se acuerdan de The Watchmen y una serie de historietas y una serie también de novelas gráficas y ya es un escritor, ya publicó unas novelas increíbles, Jerusalem, etcétera, y Moore entiende la creación como la teoría de las correspondencias de Swedenborg. Es decir, Swedenborg decía que los artistas viajan, ejecutan un viaje, ven cosas al otro lado, regresan, le cuentan a los demás qué fue lo que vieron y esas son sus obras de arte, ¿verdad? ¿Para qué? Para llamarlos a que emprendan los viajes ellos mismos. Y si uno entiende el arte y la producción desde una perspectiva chamánica, yo les recomiendo, se los he dicho también en otras charlas, yo les recomiendo que vayan al Museo del Oro. Y en el Museo del Oro, lo que ustedes están viendo en el Museo del Oro son los antiguos artistas precolombinos
conectados con los animales y las plantas en viajes chamánicos de alta intensidad. Son viajes de mutación en donde la identidad se deshace y yo entro en un devenir jaguar, ¿verdad? Huelo como jaguar, oigo como jaguar a varios kilómetros de distancia, ¿verdad? Me muevo, tengo una lentitud jaguar, tengo una velocidad jaguar, y el chamán durante el estado de trance es impactante, es impresionante, no es un ser humano, no lo es. ¿Es un jaguar? No, claro, tampoco. Es un intermezzo, está en el punto medio, es un devenir animal, es un devenir jaguar del chamán. Y si uno entiende una novela y si uno entiende también una película como un devenir, como una mutación de alta intensidad, es un viaje de transformación de la conciencia. Bellísimo, yo creo que Moore lo tiene más claro que cualquier otro. Bueno, quiero hablarles de John Mack. John Mack lo hemos estudiado con el equipo gráfico, con Heidi y Keiko Lano, que están acá sentados en la segunda fila, que son mis compañeros de todo el trabajo de novela gráfica y de cómics. Hemos estudiado a Mack. Mañana vamos a estar acá sentados en las horas de la tarde presentando Lunáticos, Místicos y Psicóticos, ¿no? Que es una novela gráfica en la que hemos puesto buena parte de nuestra estética y de nuestro pensamiento. Nos llamábamos en ese momento Proyecto Frankenstein, pero ya no podemos por cuestiones legales, ¿verdad? Frankenstein está como marca prohibido, entonces no pudimos volver a llamarnos así, increíble, ¿no? Tienen, hasta los monstruos tienen licencia. Entonces pues nos tocó cambiar y nos llamamos Proyecto Caópolis. Pero nosotros hemos estudiado a Mack por lo siguiente, miren. Con Keiko y con Heidi estudiamos esto a fondo porque John Mack, y lo estudiamos también en el grupo, nosotros investigamos con Alejo y con Pipe, de nuevo volvimos a Mack y nos sentamos toda una sesión. Pipe decía, este tipo lo tenía todo, porque se había ganado un Pulitzer, había hecho una biografía sobre D.H. Lawrence, mejor dicho, era un genio de su tiempo. Y era psiquiatra de Harvard y estaba a cargo también del Johns Hopkins, es decir, era un tipo que estaba en el hospital y de pronto en algún momento Mack empieza a preguntarse por los abducidos, por la gente que dice haber sido abducida, por la gente que dice vinieron unos seres de otro lado y de repente tuvieron contacto conmigo y me llevaron, ¿no? Y yo vi cosas que nunca había visto. Entonces Mack se lanza a investigar a los abducidos, pero se lanza a investigar a los abducidos convencido de que los va a poder desenmascarar para mostrar que son psicóticos o que son esquizofrénicos, que es una gente que tiene algún tipo de trastorno mental. Y en la medida en que va avanzando y va avanzando y va avanzando en la investigación, se va sorprendiendo cada vez más. Hasta que finalmente Mack llega a la conclusión de que no están mintiendo. Y ojo, no les estoy hablando de teorías de la conspiración ni nada, les estoy citando a un psiquiatra de Harvard, a una de las grandes eminencias de su tiempo, a un premio Pulitzer. Y él concluye, y eso le trae muchos problemas con el mundo científico de su época, él concluye que no están mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Parecería entonces que los abducidos tienen, y este es el eje de toda esta novela para mí, y ojalá que ustedes lo capten en la medida en que lean o ya leyeron, es que hay gente que tiene una definición de lo real más grande, más amplia, ¿verdad? ¿Qué es lo real? Cada quien tiene una experiencia de lo real, pero yo puedo tener una experiencia de lo real pequeña, chiquita, muy pobre. Y hay gente que tiene experiencias de lo real muchísimo más amplia. ¿Están mintiendo? ¿Son mitómanos? No. Es gente que tiene capacidades y tiene ensanchamientos de lo real.
Y volvemos a fluidez y permeabilidad. Mack termina concluyendo que en muchas de las experiencias de las culturas preindustriales, en esas experiencias de esas civilizaciones y de esas culturas, los hombres conectaban con algo que nosotros los modernos no entendemos. Luego es posible que los abducidos en realidad sean visionarios. Es posible que la gente que ve espíritus, es posible que la gente que ha tenido experiencias son visionarios antiguos, primitivos. Si estuviéramos en una tribu, nosotros le pediríamos a esa gente que nos dijera qué hacer en los momentos de dificultad, por dónde huir. Es gente que tiene más intuición, más capacidad de ver. Y el hecho de que nosotros no podamos ver eso no significa que estén mintiendo. Significa que son dos definiciones de lo real distintas, ¿verdad? Y el hombre moderno, nosotros estamos amputados. O sea, fíjense que en el fondo la novela apunta a que los discapacitados, ¿quiénes son? Nosotros. Los discapacitados somos nosotros. Nosotros somos seres amputados y mutilados. Nosotros estamos convencidos de que ir al banco y pagar el recibo o ir al préstamo de no sé qué es real. Eso sí es real. Y esa es nuestra realidad. Las cosas más nimias y miserables, ¿no? Eso sí es real. Pero ¿abrimos nuestra vida a otras experiencias? No. Estamos cerrados, amputados, mutilados, vemos muy poco y ese es el grave problema. Bueno, y miren qué raro, Mack muere en el 2004, en septiembre del 2004, cuando iba ya a que su teoría se hiciera pública y que se hiciera realmente, él se volviera un conferencista hablando sobre esta investigación. De pronto lo atropella un carro y lo matan. Y yo creo que faltó escuchar la voz de John Mack. O sea, nos hubiera venido bien en ese momento que Mack diera una vuelta al mundo, porque él estuvo investigando incluso a unos estudiantes africanos, unos niños que vieron seres de otros mundos bajar de repente a su colegio, y él entrevista niño por niño. Eso está en YouTube, pueden verlo, y es fascinante ver a los niños con sus dibujos contándole a Mack lo que vieron. No, yo creo que nos hubiera venido bien escucharlo más. Bueno, y aquí voy cerrando. La persona que ven a mano izquierda es Beckett, Samuel Beckett, el gran escritor del teatro del absurdo, y la persona que ven a mano derecha es Stefan Zweig, un gran escritor que yo admiro muchísimo. Beckett en algún momento estuvo en una conferencia del famoso psicólogo y psicoanalista médico Carl Gustav Jung, y estaba en una conferencia que estaba dando Jung, y Jung estaba hablando sobre una paciente, sobre el problema que había tenido con una paciente y cómo esa paciente había empeorado, y todo lo que él había intentado para rescatarla, para salvarla, toda la terapia en donde él había puesto lo mejor de sí mismo para poder rescatar a esta mujer, pero nada, la mujer empeoraba. Entonces fue una conferencia brillante, pero en el fondo era la conferencia de un fracaso, porque la paciente no mejoraba y él intentaba por todos los medios y no, hasta que finalmente, confiesa Jung en la charla, se murió, dice él, y no pude hacer nada y ella se murió. Entonces la gente se levantó y aplaudió, había sido una conferencia brillante, pero Beckett estaba en la primera fila y dice que Jung, ya lejos del micrófono, se quedó pensando con su charla en la mano y dijo para sí mismo, pero nadie oyó, pero él sí, porque estaba en la primera fila, dijo de repente Jung, no es que se haya muerto, es que no nació nunca. Y Beckett se queda y dice, fue una frase que me cambió la vida para siempre. Dijo, nunca más volví a ser el mismo sujeto. ¿Cómo así que hay gente que está viva y no ha nacido? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y Beckett se quedó pensando en esa frase y le pareció increíble y ahondó a lo largo de su vida en esa frase. Claro, poco a poco fue descubriendo que nosotros, para nacer,
Físicamente salimos del líquido amniótico, ¿verdad? Nosotros estamos 9 meses metidos en una bolsa. Nosotros de alguna manera somos anfibios, somos seres anfibios, por eso podemos nadar, por eso nos metemos en la piscina y en el mar y nos hundimos, ¿no? Porque tenemos algo de anfibios. Nuestros primeros 9 meses están en el agua, dentro del líquido amniótico, y lo único que escuchamos es el bum bum, bum bum del corazón de nuestra madre, pero estamos ahí flotando, moviéndonos entre el agua, y de pronto la gran aventura, salir del agua, ¿no? Esto nos costó en la historia de la civilización millones de años, salir del agua y empezar a tener contacto con el aire, y tenemos que cruzar las columnas de Hércules, ¿no? Cruzamos finalmente y salimos, y lo primero que hacemos es llorar. Tenemos que llorar para poder respirar. Y los pulmones se llenan de aire y entramos a un elemento que no conocíamos, que no sabíamos, que es el aire. Es un cambio de elemento brutal. Bueno, nacimos físicamente, que ya es una cosa tremenda, es una aventura tremenda, pero podemos nacer físicamente, pero no psíquicamente. La psique toca ejecutar un camino parecido al nacimiento físico, pero en la conciencia. Y toca parirse a sí mismo, que es dificilísimo, ¿verdad? Y entonces esa es la razón por la cual uno tiene la sensación de estar en Zombieland. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Verdad que sí? O sea, que uno está caminando y uno está entre zombies. Uno está entre gente que está dormida. Uno está entre gente que no se ha parido a sí misma. Es gente que no ha nacido. Nacieron físicamente, pero la conciencia no. Y la conciencia es una aventura tan difícil como la física, y es dolorosa también. Genera dolor y sufrimiento, ¿verdad? Despertar la conciencia es un proceso muy, muy difícil, pero es el largo camino que tenemos que emprender. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, Stefan Zweig, a mano derecha, escribió una novela que se llama Noche Fantástica. Noche Fantástica es la historia de un tipo que dice, pero esto es la vida, siempre va a ser esto, igual, ir a reclamar mi sueldo, tenerme que regresar a mi casa, pagar el arriendo, y otra vez lo mismo, y cada mes lo mismo, y al final yo me voy a morir y me voy a quedar atrapado en esto, ¿no? Y él está todo el tiempo pensando hasta que de repente una noche algo pasa, y él empieza a sentir los colores, unos niños en un jardín infantil, y se ataca a llorar y empieza a llorar y dice, pero ¿qué me está pasando? Y es que empieza a despertar, empieza a nacer, y psíquicamente de repente empieza un proceso mágico, increíble, que lo conduce a la sensibilidad hiperextrema del mundo. Entonces hay un artista, hay un actor español, Pedro Alonso, que hace poco estuvo ¿se acuerdan? Que era Berlín, en La Casa de Papel, y él cuando termina el rodaje dice, yo sé que hay otros mundos, yo no me quiero quedar acá, y se va a México y emprende una aventura, es un psiconauta, ¿no? Que viaja por México buscando a los antiguos chamanes y a las antiguas hechiceras mexicanas para que lo conduzcan al otro lado de la realidad. Netflix acaba de estrenar hace pocos meses este documental que se llama La Nave del Encanto. Yo se lo recomiendo mucho. Y para cerrar, yo solo quisiera decirles esto, miren, tenemos poco tiempo. 2020 fue para mí el momento en el cual tuvimos el campanazo mundial, ¿verdad? Llegó la pandemia. Yo venía esperando la hora cero, yo venía esperando lo que se llama el punto de giro, el momento de entropía, donde entra la entropía. Y ese momento llegó hace 5 años. Nosotros estuvimos encerrados mundialmente. Nuestro comportamiento en el planeta ha sido pésimo. Es un comportamiento lamentable. Y estamos viendo a una cantidad de ególatras y de enfermos mentales y narcisistas en el poder por todo el planeta. Estamos en un momento de locura febril, delirante, y el tiempo es muy poco. Entonces, yo sí creo que la lectura es un despertar.
Yo creo que la diferencia entre una persona que lee y una persona que no lee es que una persona que no lee se queda atrapado en una realidad infinitesimal, se queda en un mundo muy chiquito. El que lee es muchos, se multiplica, se subdivide, cambia, engendra, prolifera, ¿verdad? Y se parece de alguna manera a los viejos chamanes y a los viejos brujos, ¿no? Las verdaderas transformaciones están finalmente en el mundo del arte, y la lectura para mí es un combate, es un movimiento de lucha y de resistencia pacífica, por supuesto, ¿no? Porque soy un pacifista convencido. Entonces, leer es resistir, que es el lema mío en un libro, y de ahí en adelante es porque yo los convoco a que en este poco tiempo que nos queda nos resistamos a comportarnos como se comportan las demás bestias de la jauría. No, yo creo que nosotros podemos despertar, nosotros podemos parirnos, nosotros podemos ir al otro lado, y espero que Vírgenes y Toxicómanos los conduzca de alguna manera a esa aventura y a ese viaje. Muchas gracias, muchachos. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.